Improvisar en una llamada de $3.000 no es ser espontáneo, es ser un irresponsable. Salir a ver qué pasa, a ver qué te contesta el cliente, a ver qué le respondes vos, eso es como largarte en el medio del océano y pretender llegar a algún lado nadando por obra del espíritu o de algo. La verdad es que te vas a ahogar, amigo, te vas a ahogar y vas a perder la venta. Hay una estadística que a los improvisados les duele. Más les duele a los dueños de negocio, obviamente. Y es que los cerradores que operan con una estructura clara cierran hasta un 30% más que los que están confiando en la suerte o en el feeling o en el buen contacto con las personas. Ahora, ese 30% más no es magia, no es suerte, es que tienen un mapa. El problema es que nos vendieron, y lo venimos hablando en otros videos, nos vendieron que tenemos que tener la mejor parla, la respuesta más rápida, conectar, o que todo pasa por la conexión. Y todo eso por sí mismo es mentira. Es una creencia popular. El buen cerrador es el que sabe exactamente en qué etapa de la llamada está. Puede navegar, puede moverse, pero sabe en dónde está y qué hacer para no dar un paso en falso. Ese mismo qué hacer es saber qué preguntar, saber qué escuchar y saber qué decir. Si hoy sentís que te está costando mucho llegar a cada cierre o que incluso el prospecto te está paseando por donde quiere, es porque estás improvisando, es porque sos un improvisado. Pero no te preocupes, tiene solución. Soy Alejandro y hoy en Hablemos de Closing te voy a mostrar la anatomía completa de una llamada de venta de alto valor. Te voy a mostrar de principio a fin qué es y cómo debes conducirte para poder llegar a un cierre efectivo. Es decir, te voy a dar la estructura que nunca cambia para que dejes de hacer preguntas al azar, puedas hacer las preguntas correctas y puedas liderar una llamada de venta. Vamos de una. Bien, quiero que interpretemos juntos la siguiente diferencia. Vamos a tomar un vendedor del montón y un estratega. El vendedor del montón, ¿qué hace? Improvisa preguntas al azar esperando que alguna pegue en el blanco. Concéntrate en la palabra esperando. Esa es la diferencia que quiero que interpretemos juntos. Pensemos en la palabra esperando. La dejamos acá un segundo. El estratega, en cambio, tiene un mapa, tiene una estructura en la cual sabe que debe moverse, porque no va a cambiar. Sabe qué tiene que hacer en cada etapa y sigue la estructura porque sabe que cada palabra construye el cierre. Es decir, el estratega construye. Uno espera, el otro construye. Y esa es la diferencia de mentalidad que quiero que prestemos atención. Porque mientras uno no tiene estructura, está confiando en la suerte. Eso es algo realmente tonto. En cambio, el otro tomó el control de la situación. Sabe que tiene que aprender, sabe que tiene que desarrollar la habilidad y sabe que tiene que practicarla. Y eso le da control, le da poder y le da autoridad. Es decir, no espera al azar o a la suerte encontrar la solución a sus problemas. ¿Te das cuenta por qué digo? No se trata solo de un mapa, sino de la mentalidad con la que se vive y se desarrolla una profesión. Entonces, mientras vos estés esperando, no vas a tener resultados porque no hay responsabilidad tomada de tu parte, no hay control tomado de tu parte. En cambio, cuando tomes el control y utilices las herramientas para poder construir aquello que buscas, en este caso un cierre en una llamada de venta, ahí los resultados van a aparecer. No hay más vuelta que esa. En un ejemplo, esto es como el GPS del auto. Si vos sabés que tenés que ir de la apertura al cierre pasando por postas, por etapas, no importa si el prospecto te sale con un martes 13 o si te quiere llevar para su lado. Vos simplemente recalculás porque sabés dónde estás parado y dónde tenés que retomar para continuar tu rumbo. Sin ese mapa estás muerto. ¿Y por qué? ¿Solo por no tener un mapa? No, es por el hecho de que al no tener un mapa, una estrategia, un camino, aparece la duda, aparece la incertidumbre, aparece el exceso de preguntas que te llevan a ningún lado. Y todo eso, el prospecto, sea quien sea, lo huele perfectamente. En ese momento perdiste la llamada. Pensalo de esta manera. La estructura no es para limitarte a vos, es para ayudarte, pero sobre todo para poder contener al cliente. Cuando un prospecto entra a la llamada o estás en una conversación, siempre van a aparecer miedos, inseguridades, dudas, y si vos entras a la llamada a ver qué onda, directamente le vas a contagiar toda tu desorientación. Entonces, liderar la llamada con un método claro es la única manera de que el prospecto perciba que vos sos la autoridad que lo puede sacar del barro. Si vos no sabés cuál es el siguiente paso, él tampoco lo va a saber. Entonces, ¿por qué el prospecto pensaría que sos la persona adecuada para ayudarlo con su negocio? La estructura de la que estamos hablando es literalmente lo que transforma una charla de café, una conversación amateur, en una transacción profesional. Pero sobre todas las cosas, es lo que diferencia a quienes están esperando de los que toman el 100% de la responsabilidad y desarrollan una habilidad profesional. ¿Cuál es entonces la estructura de una llamada de venta que nunca cambia? Te la dejo acá abajo y son estas 5 etapas: apertura, cualificación, presentación, propuesta y el cierre final. Esta estructura es la que conocemos como el ciclo de la venta. El ciclo de la venta es como la parte del medio del sándwich, es decir, el pan de un lado es la prospección, es lo que hacemos que nos traiga clientes a los ciclos de venta,
Y el otro pan sería el seguimiento, es lo que no se cierra en el presente ciclo de venta pasa al seguimiento, cuya función ¿cuál es? Volver a meterlo en un ciclo de venta para lograr el cierre. Esa estructura completa es la que conocemos como proceso de la venta. Lo que vamos a ver acá es la estructura de la llamada de venta, es decir, el ciclo de la venta. Lo primero es la apertura, es cómo abro yo una conversación. ¿Hablo con una pregunta? ¿Hablo con una suposición? No, hablo con un saludo y marcando la intención desde el principio. ¿Cuál es la función de la apertura? Presentarme, darte la bienvenida, agradecerte por estar acá y dejar clara la intención. ¿Y cuál es la intención, Ale, de una apertura en la llamada de venta? Ok, trazar en el imaginario de la persona que vamos a recorrer un camino para poder tomar una decisión hoy mismo. Entonces sería, soy Alejandro, un gusto conocerte, gracias por estar acá. La intención de esta llamada es conocerte, saber cuáles son los desafíos que estás atravesando actualmente, por qué estás acá, mostrarte mi producto, mi servicio, lo que hago, cómo te puedo ayudar y si hacemos match, que empecemos a trabajar juntos hoy mismo. ¿Qué hice ahí? Desde el principio dije que al final vamos a tomar una decisión y esa decisión pasa por trabajar juntos. Si no lideras desde el minuto 1, difícilmente puedas conducir la llamada. En el ejemplo que acabamos de ver es lo que se conoce como seteo del marco. Fue suave, pero es lo que conocemos como seteo del marco. Quiero, antes de pasar a la segunda parte, que es la cualificación, hacer una mención sobre los diferentes lineamientos o escuelas de closing de venta, porque hay diferentes formas en que puede interpretarse esa etapa de la llamada. Hay quienes piensan que no es necesario y no hay que setear el marco de la llamada, y hay quienes creen que obligatoriamente siempre tiene que estar. ¿Qué es el seteo del marco? El seteo del marco es tomar la autoridad de la llamada desde el minuto 0. Ahora, la forma en la que lo puedo hacer siempre puede variar. Yo creo personalmente de que siempre hay seteo del marco. Puede ser de una forma o puede ser de otra, pero como parte de la estructura siempre está presente. Podés hacerlo de una forma muy marcada, podés hacerlo de una manera natural o podés no hacerlo, pero en realidad, ya sea tu postura, tu mirada, las palabras que usás, los tiempos, siempre de alguna manera estás marcando tu autoridad y es necesario que lo hagas porque justamente lo que hay en una llamada de venta es la transferencia de energía. Es saber si realmente puedo confiar en vos para que lideres la solución que yo estoy necesitando. Entonces, como parte de la estructura, siempre está. ¿Podés hacerla de una manera o de otra? Sí. ¿Cuál es la recomendación para quienes recién inician? En general, si estás iniciando, te conviene practicar el seteo de la llamada, porque tenés que entender qué pasa en esa parte, porque tenés que integrar qué estás haciendo en esa etapa de la llamada y también darte el impulso para liderar efectivamente esa llamada. Con el tiempo podés ir descubriendo qué forma se adapta mejor a vos. Cualificación. Esta es la segunda etapa de la llamada. En la cualificación, ¿qué es lo que vas a hacer? Saber todo acerca de tu prospecto. Hay 4 partes que podemos identificar a grandes rasgos, que son en qué situación se encuentra actualmente la persona. Nosotros tenemos que saber cuál es ese punto A en el que está hoy la persona. ¿Por qué está en esta llamada? ¿Qué lo trae? Una segunda parte sería qué objetivos quiere lograr. Si está en esta llamada es porque está buscando algo que todavía no ha logrado o que necesita o que le falta. También es importante ver que entre ese momento que está viviendo hoy, su situación actual y los objetivos que desea a futuro, hay algo que le está impidiendo lograrlo, ¿vale? Tenemos que descubrir qué es lo que quiere lograr y qué es lo que le está impidiendo lograrlo. A veces puede ser muy claro y a veces puede estar muy escondido. Y nuestra tarea es poder descubrir eso que está tapado. Por último, es importante saber qué le interesa a la persona, qué le interesa en general de tu servicio, de tu producto. Básicamente, saber qué le interesa nos da la pauta a nosotros de saber específicamente qué presentarle. Es decir, cuál es la parte más importante que le importa de nuestro producto o nuestro servicio. Como regla general, estas son las 4 fases por las que debes navegar en la cualificación. Ahora, también hay 4 preguntas que necesitas responder durante la etapa de la cualificación. Y estas son: ¿tu prospecto quiere tu producto o tu servicio? ¿Tu prospecto necesita tu producto o tu servicio? ¿Tu prospecto puede usar tu producto o tu servicio? ¿Tu prospecto puede pagar tu producto o tu servicio? Estas son las 4 cosas que a grandes rasgos tengo yo que saber para poder continuar a la presentación. Cualquiera de estas que no logre satisfacer hacen que la presentación literalmente sea inviable. Ahora, ¿siempre eso lo tengo que saber sí o sí dentro de la llamada? No, tal vez lo sabes de antes porque la persona llenó un formulario para venir a la llamada o hiciste una precualificación, entonces ya sabes si la persona realmente tiene las condiciones económicas de poder acceder a tu producto o tu servicio, o si realmente le interesa, o si lo quiere, o si lo puede usar. Entonces, ya tal vez hay filtros que tengo de antes. Lo que sí es importante descubrir en la llamada es qué le duele.
La cualificación, el objetivo máximo de la cualificación es saber qué le duele y cómo tu producto o tu servicio le puede solucionar ese dolor. Conclusión para esta etapa, te guardás el siguiente concepto. La cualificación, y esto es para cualquier tipo de cualificación que hagas en tu vida, sea una pareja, una persona que estás conociendo, un nuevo trabajo, siempre cualificar es saber qué hay del otro lado, qué está pasando ahí. Entonces, ¿cómo yo me conduzco en una cualificación? Haciendo las preguntas correctas. Y acá es importante que entiendas que las preguntas correctas no son cómodas. Vas a hacer un conjunto de preguntas para saber la situación, los objetivos, el problema y los deseos de esa persona a través de preguntas que son incómodas para que ella misma se dé cuenta de que necesita salir del pozo en el que está y pueda tomar la solución que vos tenés para ofrecerle. Por último, a través de esas preguntas correctas y de haber hecho un proceso ordenado de cualificación, ¿qué vas a obtener acá? Conociste a la persona y sabes cuál es la parte más importante de tu producto o tu servicio que le tenés que presentar en la próxima etapa. Vamos. La presentación es la tercera etapa y es la que divide emocionalmente a la llamada de la venta, pero eso lo vamos a ver en el próximo video. Y es donde la mayoría la pifia y se pone a recitar un catálogo de opciones que a nadie le importan. Básicamente tenés que entender lo siguiente. La presentación es la parte donde vas a mostrar no más del 20% de tu producto o tu servicio. Ese 20% es el que detectaste en la cualificación que es lo que más le importa a tu prospecto. Es decir, solo le vas a mostrar la parte de tu solución que le cura el dolor específico que detectaste antes. Si te dijo que le duele la pierna, no le hables de lo lindo que le queda la venda del brazo. Si estás recorriendo un departamento y te está hablando de que le encanta cocinar y que le gustan esos momentos de intimidad con su pareja, no le mostres el baño, quédate en la cocina y habla de lo lindo que es la cocina y habla de recetas que se pueden hacer ahí. En la presentación debes sentir que lo escuchaste antes, que le estás hablando únicamente a ella, que no estás hablando de lo que vos ofreces, que estás hablando de cómo le solucionás su problema. Importante que tengas en cuenta lo siguiente. La presentación es la etapa en donde nosotros somos los interesantes. ¿Qué quiere decir esto? Ya cualificamos, ya hicimos las preguntas, ya sabemos en qué situación está, qué objetivos tiene, cuál es el problema que lo está atravesando, cuáles son sus intereses, qué desea realmente. Ya escuchamos, ya fuimos interesados, ahora nos toca a nosotros ser los interesantes. Eso es la parte de la presentación, ves que hay un cambio de energía. Ahora bien, ¿cómo entender bien qué es presentar? Por un lado, demostrar valor y crear ese deseo irresistible en la persona que, si bien lo fui construyendo en la cualificación con algunos comentarios semilla, lo solidifico en la presentación. ¿Y esto qué es? Generar el interés, es la parte del interés. Acordate esto, el interés es el qué. ¿Qué ofreces? ¿Qué le podés resolver? Y eso lo vas a hacer mediante una comunicación asertiva. ¿Qué quiere decir acá? Que le vas a brindar certeza, y esta es la segunda componente de la presentación. Por un lado está aumentar el interés y por el otro brindar la certeza. La certeza es el cómo. Entonces acá tenemos los dos elementos que tenés que tener en cuenta a la hora de presentar. Brindar el qué y el cómo. El interés y la certeza. Conclusión es decirle qué le vas a solucionar y cómo se lo vas a solucionar. Si cumplís estas dos cosas, prácticamente el cierre es tuyo. La propuesta. La propuesta es la parte donde vas a soltar el precio. Ahora, esto hay diferentes escuelas también o diferentes formas en las que los puedes hacer. Algunas personas lo hacen directamente apenas empiezan la presentación, diciendo, bueno, el valor del programa es tanto, y lo que hacen es, a continuación, respaldar con el valor el precio que le acabas de decir. Esa es una forma, y la otra es presentar y luego decir el valor al final. En el segundo caso, es necesario que te calles, porque muchas personas, muchos vendedores empiezan a justificar ahí por qué están cobrando lo que están cobrando. Y la verdad, eso no es ni correcto ni sano. Lo que vos le estás diciendo al prospecto es el precio del valor de su transformación. Y por eso le hiciste la presentación. Lo tenés que decir firme, sin que te tiemble la voz y sin pedir perdón por lo que le estás cobrando. Lo que se ve mucho en estos momentos, y es algo que no tenés que hacer, es bajar el precio, ponerte a la defensiva y justificar todo lo que le vas a dar, ocupar el momento de silencio. Simplemente tenés que callarte. Es la persona la que va a estar justificando mentalmente por qué sí va a pagar ese precio. Lo que sí es importante es que tenga claridad específica de qué es lo que va a recibir, punto por punto, lo que le incluye, cuánto tiempo y cuál es el beneficio, el resultado que va a lograr. Como te decía, el cierre es una construcción. Entonces, hay dos elementos que vamos a utilizar para el cierre final.
Uno son cierres de transición que me permiten conducirme al cierre de una manera muy natural y la otra es preguntas de cierre final. Ahora, por ejemplo, en el caso de los cierres de transición, ¿qué son y cuándo se utilizan? Son frases de cero fricción, preguntas súper naturales que me permiten tantear en qué estado está el prospecto para llegar a ese cierre. O si le falta algo más para tomar la decisión ahora mismo. ¿Cuándo se hacen estas preguntas? Una vez que tiene la información el prospecto de precio y de valor. Es decir, después de haberle presentado y dicho el precio, por supuesto. Entonces, una de las preguntas que puedo hacer, y de hecho esta es mi preferida, es la del 1 al 10. Martín, Pablo, del 1 al 10, siendo 1 no me interesa en absoluto, y siendo 10 lo hago ahora mismo. ¿En qué punto estás? Esta pregunta es clave porque le diste un rango de elección a la persona para que te diga estoy muy frío o estoy súper caliente o me falta todavía algo más. En el caso de que la persona te diga 3, tenés que volver a cualificar o prácticamente hay algo que no funcionó bien o que no funciona con ese prospecto. Si te dice 5, tenés que volver a cualificar para levantar ese interés claramente. Si te dice 7, el grave error de muchísimos vendedores es querer seguir vendiendo. Acá es el momento de ir al cierre. Un 7, por ejemplo, un 6 te está obligando a cerrar, porque si seguís vendiendo vas a perder la venta. Y esa es la consideración que tenés que tener en cuenta cuando estás en esta etapa de la llamada. El segundo elemento del cierre son las preguntas de cierre directamente. A ver, si el prospecto reconoce su dolor y reconoce que vos le vas a solucionar el problema y sabe cómo se lo vas a solucionar y está de acuerdo con el presupuesto, eso es un cierre. Aún así muchas veces puede haber algunas resistencias, por lo tanto tu trabajo ahí es dar por hecho el cierre. Dar por hecho que ante la existencia del problema, la existencia de la solución, la forma de hacerlo y la cobertura de presupuesto, eso ya es un cierre. No vendas, no convenzas, asumí el cierre y termina la operación. Si esas 4 cosas están claras, o es un sí y avanzamos, o es un no y nos damos la mano. Pero no te quedás persiguiendo. Si tu prospecto no quiere el servicio, otro lo va a querer. Es importante que utilices tu tiempo en quien sí te va a llevar a los resultados que querés lograr. Una consideración sumamente importante que tengas en cuenta en general, pero que la vamos a señalar en las 2 etapas tal vez más críticas, y son cuando estás cualificando y cuando das el precio. En esos momentos, cuando das el precio o haces una pregunta picante, aprende a usar el poder del silencio. La mayoría de los vendedores se ponen nerviosos cuando hay 3 segundos de silencio, de mudez de la otra persona. Y ahí es donde empiezan. El show de los descuentos, las explicaciones que nadie te preguntó, empieza la pérdida total de la autoridad que tal vez venías bien construyendo. Cuando sueltes el precio en la propuesta o hagas una pregunta en la cualificación, cerrá la boca. Debes esperar que el prospecto sienta la incomodidad del silencio, no vos. Es en esa pausa, en ese silencio, en esa incomodidad, donde el prospecto se va a dar cuenta que él necesita más tu solución de lo que vos necesitas su plata. Para terminar, mis queridos amigos, la improvisación te mantiene pobre, la estructura te vuelve rentable. No hay mucha más ciencia que esta. Si aplicás las 5 etapas que te acabo de compartir, tus llamadas van a dejar de ser una moneda al aire para pasar a ser un proceso predecible. En el próximo video vamos a analizar juntos algo de lo que muy poco se habla, y es la diferencia entre vender y cerrar. ¿Por qué está lleno de vendedores que nunca pueden lograr resultados y hay personas que logran los resultados que se proponen porque saben lo que tienen que hacer? Son energías distintas en un mismo proceso y lo vemos en el próximo video. Te dejo un abrazo.